Buongiorno a tutti. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Sobre todo, quiero agradecer en este momento a los organizadores de este encuentro, que considero de gran interés a partir de su propio título, que está en estrecha relación con el lema de nuestro meeting y con lo que tendría que ser el meeting. Los dos ponentes que están aquí hoy, profesor Giovanni Stanghellini y el doctor Sergio Zini. Perché ho detto ¿Por qué he dicho que esto está en relación con el meeting? Es porque hoy hablamos de diálogo y el meeting es un diálogo. Pensemos en el encuentro de ayer, lo que dijo el ponente francés en el encuentro sobre el nihilismo y jihadismo, donde decía que el nihilismo nace de la ruptura entre lo que nos ha precedido y lo que tiene que pasar. Nos ha proporcionado esta definición de nihilismo que es muy bonita. Y aquí, sin embargo, vamos a hablar de lo contrario, de los diálogos. En esta breve presentación, yo quiero dejar mucho espacio a los ponentes y espero que ustedes también puedan poner preguntas. Quisiera presentar el título de este encuentro, que en realidad son dos: encontrar o cambiar al otro. Y el segundo es: el hombre es un diálogo. Tardaré otro minuto antes de terminar. Quisiera presentar a los huéspedes. Giovanni Stanghellini, fundador, profesor de Psicología Dinámica en la Universidad de Chieti, profesor honoris causas de Filosofía en la Facultad de Chieti, y tiene un currículum muy largo y articulado. Es autor de muchos libros, más de 10, en italiano y en inglés. Fundador y presidente de la sección de Psiquiatría y Psicología de la European Association of Psychiatry. Le agradecemos mucho y es un honor que esté aquí con nosotros. Y tenemos también a Sergio Zini, una persona que probablemente muchos de vosotros conozcan. Viene de Carpi, fundador y alma de la cooperativa Nazareno, que nace de las experiencias de Don Higo, que seguramente hayáis conocido en la exposición aquí cerca. Autor de proyectos extraordinarios dedicados a los minusválidos y también organizador de varias actividades a nivel nacional sobre las minusvalías. El título: encontrar o cambiar al otro. Jean Wagner, canadiense, doctor en filosofía, fundador de dos importantes organizaciones basadas en la comunidad Fe y Luz, dedicadas a las personas con minusvalías, escribe: ayer un director de nuestra comunidad en Australia me ha contado que, pasando por un parque, ha encontrado a un hombre que estaba muriendo
por sobredosis. Se ha parado para darle ayuda y lo ha reconocido porque hace tiempo había tenido relación con la comunidad. Él le ha comentado: tú siempre has querido cambiarme, pero nunca has querido encontrarme. Esta afirmación es tremenda, pero nos dice algo sobre un tema extremadamente importante. Es decir, cómo todos los cambios pueden nacer de un encuentro entre hombres. Y sin este encuentro, el cambio es imposible o se convierte en una violencia. En el encuentro con el otro, podemos poner delante el deseo de encontrar a alguien diferente, no el deseo de ver al otro como alguien que nosotros ya pensamos de forma predeterminada o que tiene que ser como nosotros pensamos, sea justo que sea. El segundo título es El hombre es un diálogo y es una cita del libro de Giovanni Stangellini que tiene como título Nosotros somos diálogo. Es un libro fascinante que quiero aconsejarles. Y quisiera proponer a Giovanni Stangellini de comenzar por una frase que no es que resume el libro, pero es muy interesante. Voy leyendo el punto en el que quiero enfocarme. El diálogo es una especie de experiencia, no es simplemente un intercambio de palabras, un intercambio de informaciones. El diálogo permite que algo pase. Lo que sale del diálogo no es ni mío ni es tuyo. Es más allá, está más allá de las opiniones. Se mueve hacia direcciones impredecibles. Es algo que es nuevo para los dos interlocutores. Con Sergio y Giovanni hemos visto una exposición y el que nos acompañaba nos contaba sobre la exposición del arte contemporáneo y decía que hacer arte es una experiencia que uno hace y sabe dónde empieza, pero sabe que cuando llega al final es muy diferente del comienzo. Casi parece la definición que Giovanni Stangellini proporciona sobre el diálogo. Dicho esto, su frase me ha interesado porque ha puesto en luz 3 palabras claves: diálogo, experiencia y cambio. Y quiero empezar nuestro encuentro empezando por eso. Giovanni, ¿son estas las palabras claves? Gracias. Grazie. Gracias, Cesare, por tu bella presentación. Gracias a ustedes por estar aquí este sábado por la tarde al final del meeting. Me siento honrado por sus presencia. Como Cesare decía, vamos a tener bastante tiempo para dialogar. Yo voy a proponer unos estímulos, unos pensamientos que seguramente sean insuficientes para vosotros. Entonces, espero vuestras preguntas y vuestras observaciones al respecto. Diálogo, experiencia, cambio. Empiezo con decir que un diálogo que mira hacia el cambio ya empieza de forma equivocada. Yo creo que pocas personas encuentran al otro
para ser cambiados por el otro. Eso nosotros lo sabemos bien, los psiquiatras y los psicoterapeutas, cuando los clientes vienen a nosotros para que nosotros les cambiemos algo en la vida, pero creo que es traumático el encuentro con otro que se propone tu cambio. El cambio está al horizonte del diálogo, pero no puede ser el primer paso del diálogo. Yo creo que siempre que encontramos a otra persona, lo que profundamente deseamos es que el otro nos desee, nos ame tal como somos y que no desee de ninguna manera nuestro cambio. Este pensamiento que para mí tiene que ver tanto con el encuentro de cura, el encuentro terapéutico, pero también con el encuentro de cada tipo, los encuentros de todos los tipos, el encuentro con el otro, el encuentro de hijos y padres, es la clave de lectura de la situación traumática por antonomasia, que es la situación del encuentro sin reconocimiento. Es un trauma de no reconocimiento. Y este trauma no es un evento raro. Diría que es el evento más común en nuestra existencia. Diría con un juego de palabras, danos hoy nuestro trauma cotidiano de cada día. El trauma de no reconocimiento cotidiano. Nosotros hacemos a nivel diario la experiencia de no ser reconocidos por el otro. Es una experiencia traumática que se coloca dentro de la dialéctica del deseo. Nosotros deseamos profundamente ser reconocidos por cómo somos, nos vemos reconocidos por lo que no somos. El otro nos ve no como nosotros, sino como nuestro cambio. ¿Nuestro cambio de cara a qué? El cambio para que seamos conformes a la imagen que el otro tiene sobre mí. Quiero enfocarme en eso. Nunca empezar un diálogo con la intención de cambiar al otro. Entonces, ¿qué es un diálogo si no tiene la pretensión de cambiar al otro, si su finalidad no es económica, entre comillas? Utilizamos nuestro tiempo para un fin. Y el fin es aprender algo, modificar algo. Este es el presupuesto, la pretensión ética, entre comillas, del hombre contemporáneo, del hombre económico, del hombre que quiere utilizar bien su tiempo, que se acerca al encuentro con el otro con la intención de sacar algo. Aquí existe la primera aporia. Por un lado deseamos ser reconocidos como somos y por el otro lado deseamos que en el encuentro con el otro pase algo y que pase algo según la forma del cambio. Dejaré esta cuestión de lado por un momento porque a veces creo que a veces es más importante hacerse preguntas en vez de responder. Secondo punto, così come... El segundo punto es este. Por un lado existe un trauma por el hecho de que no reconocemos, pero también existe el trauma debido al reconocimiento. El reconocimiento puede ser traumático, ya que nos pone delante de nuestra responsabilidad. Pongamos un ejemplo. El mito siempre es ilustrativo cuando se trata de hacer ejemplos y dar modelos. Pensemos en el mito por antonomasia o uno de ellos, el de Edipo. Todos conocemos la historia de Edipo, no voy a resumirla, pero
Hay un punto que es el cambio de rumbo del suceso de Edipo, porque Edipo se reconoce. Pero justo en el momento en el que Edipo se reconoce, se encuentra con su trauma. Entonces, nosotros deseamos ser reconocidos, deseamos reconocernos, fundamos nuestra ética según el heteroreconocimiento, pero el reconocimiento también es aquella ocasión que me pone delante de mí mismo, por tanto, me pone delante de mi responsabilidad. Pero no hablo solo de las responsabilidades de lo que yo he hecho voluntariamente, con voluntad, porque Edipo no tenía ninguna intención de matar a su padre o de acostarse con su madre. Aún así, el reconocimiento me pone ante la responsabilidad de lo que yo he hecho involuntariamente y sin voluntad alguna. Y esta es la responsabilidad traumática. Además, ¿cómo podemos existir sin encarar lo traumático del autorreconocimiento? Volviendo al tema del diálogo, esta es la forma en la que yo dialogo con mí mismo, la forma en la que yo me reconozco en diálogo con los demás y con la alteridad que está dentro de mí. Por tanto, el diálogo es el antídoto del trauma debido al no reconocimiento. Pero el diálogo es también el antídoto con respecto al trauma de reconocimiento. También puede ser su comienzo. Pero hay otro tercer elemento, una tercera posibilidad, pensando en esta dialéctica entre trauma y reconocimiento y también cambio. Es el trauma debido al pseudo-reconocimiento. Es lo que ocurre cada vez que nuestra pereza no nos permite encontrarnos con los demás en su alteridad, sino que nos permite encontrar a los demás como algo que ya conocemos. Y esto es traumático para los demás, por mucho que a mí me dé tranquilidad, pero en el largo plazo esta efigie del otro es traumática para mí. Pensemos en otro mito, por ejemplo, el de Narciso. El mito de Narciso puede ser interpretado como aquel que se enamora de sí mismo. Pero si cambiamos de enfoque, también podemos pensar en aquel que se enamora de una imagen. Es un poco como la historia de Edipo, porque Edipo no sabe que aquel es su padre y a la otra es la madre. Narciso tampoco sabe que aquel que se refleja en el espejo del agua es él mismo. Por tanto, él no se enamora de su misma imagen, sino que se enamora de una imagen. Al fin y al cabo, como hacemos todos nosotros, cuando nos encontramos con otra persona, no nos enamoramos de la alteridad del otro, porque sería demasiado complicado, requeriría demasiada paciencia y amor. Nosotros, en cambio, nos enamoramos de la representación que tenemos de los demás. Y de momento dejaría de lado también este punto. Grazie. Teniamo in sospeso. Gracias. Entonces, dejemos en el tintero estos temas, veamos qué ocurre en este poco tiempo que nos queda juntos. Yo le diría ya a Sergio que respondiera acerca de este punto. Sí, como dicen los jóvenes ahora en italiano, oye, qué bien, ¿eh? Tanta roba significa qué importancia, ¿no? Bueno, qué guay, ¿no? Entonces, a raíz de lo que él decía, pensábamos en el vídeo acerca del fundador de nuestra comunidad. Muchos de vosotros han visto la exposición aquí del meeting y en un vídeo, en un momento dado, hay un momento en el que se plantean las preguntas y el protagonista del vídeo dice: cuando alguien es joven y quiere cambiar el mundo, los demás, todo lo que encuentra, y después se encuentra que le cuesta cambiar a sí mismo. A mí este realismo y el realismo que brota de este enfoque
lo que caracterizó la historia y la acción del protagonista me ayuda mucho. La historia que contó antes Cesare de Jean Vanier a través de aquella frase, pues es algo que me sorprendió mucho, incluso a mí fue algo muy chocante, porque es como si hubiese desvelado que muchas veces nuestro trabajo junto con las personas que necesitan empieza de forma equivocada, con un enfoque equivocado. Es decir, que intentamos buscar inmediatamente y rápidamente el cambio, como si fuese arte de magia, como si a través de una pequeña acción pudiéramos cambiar la realidad según a nuestro gusto. Pero en realidad el aspecto más dramático, que es el encuentro, nos pone delante de las diferencias, nos pone delante de diversidades que nosotros debemos aprender a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos la diversidad de los demás, no podemos encontrarla nunca. Por tanto, acoger y perdonar al otro en su diversidad son cosas esenciales en esta dinámica de relaciones, una dinámica de rehabilitación y de educación. Llámenlo como quieran, pero es esta la dinámica. Otro punto que me gustó mucho con respecto a lo que decíamos tiene que ver con el tema del reconocimiento. Cuando habla del trauma del pseudo reconocimiento, pensemos en Narciso. Cuando hablamos de Narciso, yo pienso a la persona que sufre de autismo, porque no existe el otro. Es como si estos que sufren de autismo son aquellos que se ven reflejados en el agua. Pero también se me ocurre el hecho de que las personas que tienen minusvalías son determinadas debido a estas minusvalías. Por tanto, hay una efigie ya conocida que se les confía a ellos y que determina la vida, pero bajo muchos puntos de vista. El primer aspecto está debido al hecho que hay una sutil situación de problema psíquico. Y yo estas cosas las he entendido poco a poco. Por ejemplo, uno de nuestros chicos al que le cuesta hablar y que casi no habla, había hecho algo equivocado. Pero era patente que él sabía que había hecho algo equivocado. Y yo me acuerdo que instintivamente hacía algo, pero mientras que lo hacía de forma consciente. Y yo le reproché muchísimo, muy fuerte, me enfadé realmente con él. Y me parece muy políticamente incorrecto hacia esta persona que tiene problemas dirigirme así. Y lo que me sorprendió es que al final de este reproche, ¿no?, de esta forma de enfadarme, esta persona me abrazó. Entonces yo me quedé sorprendido, ¿no?, sin palabras. Pero al mismo tiempo pensé en algo. A lo mejor es la primera vez que esta persona que tiene 30 años es reprochada, por tanto considerada un sujeto, una persona, en vez de ser considerada una persona que no sabe lo que hace. A lo mejor es esto lo que esta persona ha sentido, se ha sentido persona. Entonces, en la situación de minusvalía, es importante considerar que las personas no son reconocidas como sujeto, sino que se convierten en algo diferente. Y de ahí también el pseudo reconocimiento, que es un elemento que quiero profundizar. Y se convierten como mucho en un problema. Y ahí tiene que llegar el cambio, porque el problema se resuelve, no se encuentra. Entonces, esta situación difícil nos cierra la mente dentro de un esquema preconcebido. Mientras que nuestra razón no es una cosa cerrada, todo lo contrario, es una apertura hacia las infinitas posibilidades que pueden existir. Pero muchas veces somos nosotros los que nos autolimitamos porque nos sentimos más seguros y nos sentimos como protegidos gracias a las barreras que levantamos. Pero en realidad estas no nos permiten ir más allá y relacionarnos con aquel misterio que representa a la otra persona. Y me paro en este punto, ¿vale? ¿De acuerdo? Gracias. Quisiera agregar una pequeña idea que se me acaba de ocurrir.
cuando hablaba de diversidad, de este miedo que tenemos, yo creo que después este miedo se puede transformar y convertirse en una escasa apreciación, un escaso aprecio de sí mismo. Cuando vemos al otro y tenemos miedo, empezamos a no apreciarlo. Mientras que para acercarnos a los demás, a veces deberíamos usar un lema. El otro es el método que nos puede guiar. Nosotros seguimos solo a aquellos que apreciamos, pero tendríamos que seguir más a los demás, tendríamos que obedecer a los demás, pensando que el origen y la palabra obedecer significa escuchar a los demás. Pero nosotros tenemos miedo porque no apreciamos a los demás. ¿Qué es lo que piensa en este sentido? Creo que esto es justo. El problema del aprecio de los demás es fundamental. Pero también pienso que Giovanni ha dicho algo que tiene que ver con esto. Cuando hablaba de economía en las relaciones, ¿no? El tema es que el otro se convierte en objeto de valoración y de estimación cuando le encontramos. O sea, cuando podemos experimentar con esta persona la posibilidad de algo que necesitamos mucho. Por tanto, deberíamos hacer una especie de comité para defender estas cosas. Se hacen comités para defender el agua, pero es necesario crear un comité para la defensa de la satisfacción. No consiste en algo en lo que nosotros sentimos cuando satisfacemos nuestras exigencias, sino que es algo contagioso. Cuando vemos encarnado en un niño de 3 años que sabemos por su satisfacción, esto nos convence, nos involucra, ¿no? Nos atrae y decimos, qué bonito que sería vivir así. Y según yo, esto es lo que más necesitamos hoy día, porque cada uno está vinculado a su pequeño proyecto en el que encuentra un pequeño gran disfrute. Satisfacción y disfrute en realidad son una antinomia. Y el otro aspecto en el que pensaba es que el otro día estaba dialogando con una persona, yo y Marco lo llamamos secretario porque siempre está en la recepción, que toma notas. Es una persona que no puede hablar porque tiene un problema estructural, entonces consigue decir solo las vocales. Y yo, estando con esta persona, he aprendido a entenderla. Por tanto, hacemos nuestras divertidas conversaciones. Hacemos pequeños debates de política en los que parece que nos peleamos pero en realidad bromeamos. Yo lo provoco mucho. Entonces él respeta los órdenes del partido, aunque el partido ya no tenga reglas, él sigue respetándolas. Bueno, hicimos un debate y en un momento dado este debate ha emprendido un camino diferente porque él ha empezado a decirme algo. Se ha vuelto una persona seria realmente, ya no estaba bromeando y dijo: yo no haré un trabajo como el de todos los demás, yo no me casaré, yo no podré tener una novia. Y yo a esta persona la quiero mucho. Imagínense lo difícil que es y lo doloroso que es encontrarse con alguien que dice que es imposible realizar un deseo y que tú no puedes hacer nada para cambiar las cosas porque es imposible de realizar lo que desea. Pero se me ha ocurrido algo y se lo he dicho. Y se lo he dicho incluso de forma fuerte, vehemente. Pero tú, ¿quieres tener una novia, una casa, una familia? ¿Quieres trabajar o quieres ser feliz? Porque no es un hecho descontado que estas cosas coincidan. Non ho mai ricevuto tanti applausi. Nunca he recibido tantos aplausos, porque es impresionante entrar en un lugar en el que te aplauden enseguida. Esto ocurre solo aquí, en cuanto entras ya te aplauden, entonces ya te puedes ir a casa feliz. Nos podemos ir con el aplauso, pero bueno. Esta cuestión despierta un debate muy importante. ¿Somos nosotros los que definimos aquello que necesitamos o es lo que necesitamos que lo podemos encontrar de verdad? Y esto supera siempre nuestras ideas, nuestras aproximaciones, ¿no? Esa es una pregunta interesante, pero en el debate con esta persona después yo quise agregar algo más y le dije: mira, yo estoy aquí contigo para buscar esto, porque sin este pedacito yo lo habría ofendido y habría sido otra razón
para aumentar su desesperación. En cambio, la compañía, es decir, ofrecer la relación como ayuda para profundizar este tema, era aquello necesario para que todo fuera razonable. Y esto quería añadir. Giovanni. Acaba de hablar de forma práctica de una cuestión muy enorme, o mejor, son dos los puntos que ha subrayado. Ante todo, el disfrute. Y en segundo lugar, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en este encuentro, ¿cuál ha sido el paso que ha dado, que ha permitido que este encuentro fuese un diálogo? Intento responder enseguida a esta pregunta. El dado que usted ha dado es reconocer sus valores. Pero cuando hablo de reconocimiento no me refiero al hecho de compartir, sino de identificar su valor. Por tanto, lo ha puesto delante de una lista de cosas que son importantes para él. Pero no se ha ceñido solo a esto, porque usted habría podido seguir hablando de cosas que lo pueden tranquilizar, como por ejemplo hablar de la familia, casarse, algo que te da seguridad y tranquilidad. Pero no se ha ceñido simplemente a reconocer sus valores, sino que ha formulado una pregunta con respecto a la naturaleza de aquellos valores y también al vínculo que aquellos valores pueden tener con la felicidad o bien no tenerla. Pero sin aquel paso de reconocimiento de sus valores, es decir, tener una mirada aguda, y sin aquel paso sucesivo de decir, ¿estás seguro que aquellos son los valores que llevan a la felicidad? Pues sin eso no habría ocurrido lo que ha ocurrido. En otras palabras, usted ha dado un paso socrático. Usted ha sido el tafán socrático con este chico. Ha sido el tábano, digamos. Porque ha planteado una pregunta que subrayaba sus valores, pero que ha destruido el hecho de que sean cosas obvias. Entonces, usted le ha dicho, ¿está realmente seguro de esto? Entonces, ya desde el momento en el que existe el diálogo como forma filosófica, como forma de humanidad, es decir, a partir de Sócrates, este es el dado que Sócrates hace junto con los atenienses. Por tanto, usted se ha portado de forma socrática y ha tenido suerte, naturalmente, porque también podía enfadarse y empezar a decir palabrotas, pero este es el riesgo que debemos correr cada vez que nos portamos socráticamente. Sócrates no tuvo tanta suerte. De momento a ti todavía no te ha tocado la mala suerte de Sócrates, al que le tocó la cicuta. Fue condenado a beber cicuta. Y después, en términos del goce, ¿no? El disfrute de lo que hablábamos antes. Yo quizás tengo un enfoque menos naturalizante, entre comillas, con respecto a su enfoque. El disfrute es algo que yo definiría como algo que se puede obtener en el momento en el que conseguimos domesticar nuestras necesidades y convertirlas en deseos. Hasta que nosotros deseamos de forma imprudente que el disfrute se realice como satisfacción de nuestra exigencia, nos convertimos en esclavos de nuestra exigencia. Pero cuando actuamos para transformar nuestra necesidad en un deseo, es decir, librarlo de su coactividad, nos acercamos al disfrute. Esto pasa con cualquier cosa, incluso, por ejemplo, el beber un vaso de vino. Yo siempre les digo a mis pacientes, beba un vaso de vino. Que dell'altro io ho bisogno. Eso pasa en la relación con el otro. Yo siempre necesito el otro.
pero tengo que dejar come ciò tengo que una relación no es de libertad. Si veo al otro como la única cosa que puede satisfacer mi deseo y mi necesidad. Tengo una pregunta para los dos. Un paciente en una comunidad dijo a un operador, a un empleado, dice, yo estoy loco, pero no soy tonto. Cuando vuelvo a nacer, seré médico, no paciente. Pero no tuve la posibilidad de responderle. Parece que se ve aquí muy bien la molestia, el sufrimiento, todo lo que encontramos y que vivimos personalmente. Parece que nace de algunos elementos que habéis mencionado: el no reconocimiento, la interrupción del diálogo, algo como una enfermedad del deseo. Entonces, os pregunto, ¿qué es el síntoma? El síntoma, lo que empuja a las personas a hablar con vosotros. Giovanni en su libro dice, el síntoma es una interrupción del diálogo. Entonces el síntoma es un recurso, yo diría. No como algo de menos valor, como diría la psiquiatría de hoy. Esto es un tema técnico, el tema del síntoma. Es algo sobre lo que quiero poner claro mi pensamiento y lo voy a hacer de forma lo más clara posible. Voy a mencionar mi libro también. Yo escribí este libro con un intento de llevar a cabo una operación, responder a 3 preguntas. Preguntas muy grandes y probablemente no haya conseguido. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un síntoma? ¿Y qué es una cura? Una curación. He intentado responder a estas preguntas de forma coherente y probablemente me haya equivocado. Pero he entendido que el eje de resolución de esas preguntas es uno, el diálogo. El diálogo se hace con la alteridad de las otras personas y de la alteridad que cada uno es con respecto a sí mismo. Y el síntoma es la interrupción de este diálogo. Cada vez que se interrumpe el diálogo con la alteridad, también con la alteridad que está dentro de mí, pero también con el otro, cada vez que se interrumpe el diálogo con la alteridad, esta no se calla, sino grita aún más fuerte para que la escuchemos. Esto es el síntoma. Lejos, y mi concepción de síntoma está muy lejos de otra concepción diagnóstica. El síntoma es lo más caro, lo más querido que nosotros tenemos para encontrar a nuestra alteridad. Y la curación es una forma de diálogo que no es un diálogo cualquiera. Un diálogo que tiene un método preciso, que tiene que coser el diálogo con la alteridad. Entonces, puedo decir que he respondido mal solo una vez a estas preguntas, no 3 veces. El síntoma es la interrupción del diálogo con la alteridad y la alteridad grita para que la escuchemos.
Quindi il sintomo lo Entonces, tenemos que escuchar el síntoma como algo muy querido, como un regalo que una persona nos hace para que nosotros lo tomamos en serio. Por supuesto, yo creo que los que trabajamos en este ámbito nos sentimos muy agradecidos cuando vemos que nuestros pacientes nos cuentan las cosas más íntimas. ¿Y qué es lo más íntimo del síntoma? El síntoma es el más fiel aliado de la persona en el proceso de conocimiento de uno mismo. Este concepto que yo comparto de forma total del síntoma como grito entra en la lógica que intentamos describir sobre la relación con el otro. Quien quita el síntoma interrumpe la relación con el otro, pero quien está delante del síntoma intenta entender y estar delante de la otra persona. La otra persona es la que te está diciendo de alguna forma o gritando algo a través de esas manifestaciones que pueden ser curiosas y también peligrosas a veces, o agresivas, pueden ser autoagresivas. Pero nunca tenemos que olvidarnos de que estas son un grito. Prácticamente es muy importante no eliminar el síntoma, sino entender el porqué de lo que está pasando. Una de las cosas que me han llamado la atención cuando empecé a trabajar, y todavía no sabía trabajar, pero aún no lo sabía, ahora sé que no sé trabajar y estoy muy contento con eso. Estoy mucho más tranquilo en enfrentarme con ciertas situaciones. Y estoy delante de las cosas y vuelvo a empezar cada vez que me encuentro con algo nuevo. Recuerdo que en una de las primeras experiencias había una persona que tiene algo que yo nunca he entendido qué era. Tenía una característica. Le gustaba mucho escribir. Escribía carteles sobre los resultados del fútbol y empezaba escribiendo. Escribía bien, derecho, pero luego se equivocaba y todo se estropeaba. Yo decía, yo soy el que te va a educar y te guío yo. Entonces yo le diseñaba una raya, pero de todas formas él no podía escribir de forma correcta. Intentaba varias veces con otros métodos, pero nunca podía escribir en horizontal. Entonces dije, te voy a hacer un cuadrado para cada letra, pero no podía. Él no conseguía escribir bien. Entonces yo dije, seguramente me haya equivocado. Entonces me he rendido. A los 3 meses escribía mucho mejor, pero sin mi ayuda, simplemente porque estaba más cierto de la relación que tenía conmigo. Entonces, todas las cosas que existen son una pregunta de algo, estar delante del otro que te pregunta algo. Algunos te preguntan hablando verbalmente de las cosas, pero otros te preguntan de otra forma, porque nunca han aprendido a preguntar, no son capaces de hablar, hacen lo que pueden. Es con una grande pregunta que tenemos que ponernos delante de la otra persona antes que con el deseo de resolver el problema y quitarnos del medio las cosas más problemáticas. Porque si no, nuestro problema es de orden público, no de curación. Y creo que eso es fundamental en este mundo que está convirtiendo cada vez más las personas con enfermedades en personas peligrosas. Y esto es
lo contrario del tema del diálogo que estamos intentando profundizar hoy. Sí, es verdad. Me viene a la mente una frase de un colega que contaba la experiencia en el servicio en el que trabaja, donde ha puesto en marcha grupos de familiares que tienen problemas relacionales. La idea es que nunca junta los pacientes con los familiares, sino junta a los pacientes con familiares de otras personas. Yo creo que eso es genial. Y en estos encuentros con los familiares de los otros, de los demás, los pacientes cuentan cosas que nunca cuentan a nadie. Ciertas cosas no las sabemos de nuestros pacientes porque no nos la cuentan. El colega me contó de una vez de un paciente que le dijo: yo no te puedo contar estas cosas, pero las cuento a los familiares de los otros pacientes. ¿Por qué nuestros pacientes no nos cuentan su mundo? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué espera para bien y para mal? Para empezar, creo que se esperan lo que más o menos obtienen desde muchos de nosotros. Los psiquiatras tienen dos neuronas, uno para la diagnosis y otro para la prescripción de la medicación. Y eso es lo que la mayoría de los pacientes se esperan de nosotros. Es decir, que nosotros le curamos el síntoma para luego prescribirle el medicamento que necesita. Por ejemplo, los fóbicos esperan que tú le prescribas el medicamento que está bien para que ellos se vuelvan a hacer las cosas que ya no pueden hacer. Pero para todos los demás pacientes, eso es la manera equivocada para llevar a cabo un diálogo que no es un diálogo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para hacer un diálogo? Es perderse en el diálogo. Es conducir un diálogo sin conducirlo. Dejar que en el encuentro con el otro pasen cosas, acontecen cosas que de otras formas no pasarían. Si nosotros queremos absolutamente en que pasen a través de un círculo de preguntas y respuestas. Jacques Derrida hablaba de Dios en una de sus publicaciones. Dios se ha separado de sí para dejarnos hablar. Dios se ha separado de sí para dejarnos hablar, para que nos extrañemos y nos preguntemos. Y lo ha hecho no hablando, sino callándose, dejando que el silencio interrumpa su voz y sus signos, dejando romper las tablas. Forse non è il momento adatto, data l'altezza di quello. Yo me permito hacer un comentario de servicio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a nuestros ponentes? Aquí tenemos un micrófono para los que quieran. No sabía si nadie venía por vergüenza o porque no sabía que había la posibilidad de hacerlo. Entonces, el síntoma no solo es un grito, sino también una pregunta sobre el sentido. Sí, creo que sí. Creo que es que
que creo que es como alguien que en una situación ya no se puede mover y hace algo para que alguien le pueda mover. Es como si se rompiera un movimiento hacia algo bonito, algo positivo, y esto te queda en tu sitio, estás bloqueado. Entonces alguien intenta gritar, intenta mover las hojas, tirar piedras, hacer todo lo que hace porque necesita volver, necesita retomar el recorrido que ya no está. Quizá porque tiene un problema a nivel relacional, un problema en el diálogo que se ha interrumpido, como decíamos antes. Creo que sobre eso tenemos que estar muy atentos, porque eso hace que que podamos afrontar mejor la persona que tenemos delante, más libremente, más coherentemente. Aquí veo que hay una pregunta. Me has hecho venir a la mente un psiquiatra italiano que escribió un libro y le gustaba mucho ir a pasear en las montañas. Escribió un libro que se llamaba A mitad de la pared. Porque muchos de nosotros son como los que se quedan en la mitad de la pared porque ya no tienen las fuerzas para subir y tampoco para bajar. Por fin hay alguien que quiere hacer una pregunta. Quisiera contar un hecho muy breve y hacer también una pregunta. Lo que ha pasado recientemente es eso. En un autobús, un africano ha eyaculado sobre una chica y esta chica ha tenido mucho miedo y el juez ha dicho que lo ha dejado ir a casa y el africano ha vuelto a hacerlo. Vosotros habláis de diálogo y decís que el diálogo es dejar gritar al otro, es dejar que salgan las preguntas y estas cosas. Pero delante de eso, ¿qué significa dialogar? No me la voglio cavare con una battuta. No quiero contestarles simplemente, pero gritar es una cosa y naturalmente eyacular es otra. Esta es una broma, pero bueno. Ciò premesso, Dicho esto, la cuestión no podemos reducirla a una simple broma. Bueno, ¿qué es lo que pienso? ¿Es estructural o incidental el hecho que se trata de un senegalés? Bueno, esta es una pregunta que yo me plantearía. No creo mucho que se trate de algo estructural, es decir, que la respuesta sea estructural. Que esto tiene que ver con una persona, un chico adulto, porque es senegalés. No creo que sea un hecho estructural. Creo que es más probable que se trate de un problema que tiene que ver con un hombre adulto que podría ser de Cáucaso o de América Latina. No quiero hablar del juicio o del juez porque tampoco quisiera comprometerme o meterme en un lío con la justicia. Simplemente no es un contexto en el que yo trabajo y no entiendo nada de ello. Pero, ¿qué puedo decir? No sé si el ejemplo que usted propone tiene que ver con el tema del diálogo. di un reato. Aquí se trata de un verdadero crimen. La respuesta a este tipo de delito puede ser una respuesta dialógica, pero solo y exclusivamente si nosotros nos aseguramos que la persona que ha cometido este delito no está en condiciones de volverlo a cometer. Y en este momento es posible emprender un diálogo que es posible para el senegalés, para el italiano que viene de la Valtellina, vale para cualquier persona.
a pesar de su nacionalidad. Y este diálogo pasa a través de una fase fundamental, es decir, entender la razón por la que ha cometido algo así. A pesar del objetivo que pretendemos, y espero que sea un objetivo de rehabilitación, el paso que debemos dar es preguntarnos por qué lo ha hecho. Y a continuación debemos dar otro paso. Es decir, entender que el porqué de esta persona podría ser un porqué absolutamente incomprensible e improbable en nuestro mundo, porque los porqués de una acción de un individuo deben ser preguntados considerando el mundo, el contexto en el que esta persona vive y habita. En este caso concreto, pero no me imagino, podría ser un comportamiento que tiene que ver con el mundo de Senegal, aunque no creo que sea así, o probablemente este puede ser un comportamiento debido a un trastorno mental. Por ejemplo, el hecho de que es una persona perversa. Entonces, es dentro del mundo de las personas perversas que podemos contestar a esta pregunta. Y encontrando la respuesta a esta pregunta, claro que no hemos justificado el que ha cometido el delito. Aún así, hemos puesto nuestras instituciones en condiciones de prevenir este delito a través de un trabajo de disciplina, pero sobre todo de rehabilitación. No sé si mi respuesta es satisfactoria. Buonasera. Buenas tardes, me llamo Alessandra. Quería preguntarles lo siguiente. Esto es lo que yo estoy viviendo ahora. Yo y mi novio estamos juntos desde hace 3 años, hemos hecho un camino juntos, pero muchas veces me doy cuenta de que quiero seguir estando con él, pero yo exijo que él crezca porque él necesita recorrer mucho camino. Él, desde diferentes puntos de vista, es muy inmaduro. Pero antes hablábamos del hecho que debemos amar el otro tal y como es, ¿no? Aún así, yo no creo que mi deseo o mi exigencia, mi pretensión que él crezca sean algo negativo. Me gustaría que nuestra relación, ya que estamos creciendo y nos estamos volviendo adultos, me gustaría que apuntase a algo más allá. Por tanto, lo que quería preguntarlos es esto. Cuando yo empiezo a desear que él cambie y al mismo tiempo quiero estar con él, ¿cómo puedo reconocer si es un sentimiento positivo o no? Gracias. Es un deseo positivo. ¿Por qué no tendría que serlo? El deseo que alguien cambie, pero el problema es que no puedes ser tú la que cambia a esta persona. El problema es que el otro cambia si quiere cambiar. Y esto no ocurre solo con el novio, con una persona normal que encontramos. Sucede también con las personas que tienen problemas graves, como por ejemplo los enfermos, ¿no? Porque si no quieren cambiar, no cambian. Porque la libertad es un regalo que Dios ha hecho a los hombres, ¿no? Me parece que lo decíamos en el meeting de hace algunos años. Es un gran don, pero esta libertad es libertad con la L mayúscula. Por tanto, si uno no quiere cambiar, pues no lo hace. Aún así, yo creo que uno cambia si está al lado de una persona que lo quiere. Si tiene a su lado una persona que acepta su persona, alguien que a veces también se enfada y le dice que no está de acuerdo, pero que al fin y al cabo lo quiere. Y esto no significa estar de acuerdo en todo, ¿no? Significa que a veces deseamos que el otro pueda realizarse a sí mismo, desear que el otro sea realmente y se vuelva aquello por lo que ha sido creado. Y este es un deseo. Y esto seguramente nos permite cambiar la mirada sobre el otro. Y seguramente de esta forma el otro entiende que no es una pretensión, sino que es una esperanza que su libertad pueda moverse.
Se posso una battuta. Quisiera gastar una broma. No hay que decir que alguien puede cambiar después del matrimonio. Nunca ocurrirá que alguien cambie después del matrimonio, por mucho que lo esperemos. Cuidado con lo que decimos porque nuestras mujeres están aquí escuchándonos, ¿eh? Puedo probar a responder. Yo soy psicóloga de parejas y de familias y es conmovedor cada vez que yo me topo con esta pregunta que tienen los chicos, porque significa que han aprendido a amar en la forma en la que han sido amados por sus padres, es decir, con una gran pretensión de cambio. Y esto para ellos parece el auge del amor, es decir, considerar que el otro tiene que cambiar siempre, crecer, mejorar y corresponder entera y completamente a la imagen que ellos tienen dentro de sí mismos. No sé si soy clara, pero considero que el debate del diálogo es importante. En esta pregunta, queridísima, en esta pregunta falta el diálogo con aquel orden profundo que tenemos dentro de nosotros. Y falta el hecho de preguntarse, ¿pero en qué consiste realmente la esencia de la pareja? ¿Qué significa amar para un hombre y para una mujer que están juntos y construyen su compañía profunda para realizarse y para verse en el destino del otro? Entonces yo considero que es esencial educarnos a este diálogo profundo con nosotros mismos y descubrir dentro de nosotros aquella ley que no nos hemos inventado nosotros, porque la relación entre un hombre y una mujer no la hemos inventado nosotros. Y yo creo que descubrirla es una de las aventuras más importantes y más bonitas de la vida. Gracias. Un attimo solo. Non so se Entonces, hacemos otras preguntas y después respondemos de forma general. Buenas tardes, me llamo Francesca. Y yo quería preguntaros qué pensáis acerca de una reflexión que tengo. La cuestión encontrar a los demás es una cuestión para mí muy esencial y es fuente de grandes reflexiones. Y yo me preguntaba esto. Sobre todo hacia las personas que consideramos muy diferentes de nosotros, las personas que para nosotros son muy distantes, el enfoque común es el de criticar, de juzgar a los demás. Cuanto más son diferentes de nuestras experiencias y de nuestra vida, nosotros más nos ponemos en una posición de crítica y de juicio a los demás. Yo reflexionaba acerca de esto y pienso, si en cambio tuviésemos un enfoque de descubrimiento y de conocimiento, si en cambio dijéramos, ¿qué es lo que puedo aprender de una persona tan diferente, más diferente y muy diferente con respecto a mí? mi sembra che queste due... Fare altre domande magari. Otra pregunta y luego contestamos. Yo quería hacer dos observaciones. La primera es esta. Estamos hablando de pacientes y síntomas. Entonces yo me pregunto, ¿pero el enfermo no puedo ser yo? Yo que no quiero una relación con el otro porque el otro es diferente con respecto a mí. Y yo me defiendo ni siquiera porque no quiero empezar un diálogo. Entonces yo necesito ante todo ser libre en la relación y emprender la relación. Por tanto, el cambio debe ser ante todo un cambio mío, personal. La otra observación es la siguiente. Muchas veces me sucede que yo acojo los demás si en los demás observo aspectos de mi personalidad. Por tanto, yo proyecto en el otro cosas que me pertenecen.
Si hay alguien más que tiene preguntas. Si yo voy a ser muy breve, solo una pregunta. En una relación de verdadero diálogo, entonces escucha mutua, ¿se suscita un cambio? Buenas tardes. Ustedes han hablado del hecho que el síntoma es algo muy positivo, porque a través del síntoma podemos llegar a ayudar a la persona que está enferma, que no se encuentra bien. Y han hablado de diálogo. Yo me pregunto esto, si una persona se encuentra mal, si tiene un gran síntoma, ya no es capaz de dialogar. Entonces, ¿cómo es posible relacionar estas dos cosas? Y pienso que de aquí podemos también empezar. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Porque a veces vemos que podemos exagerar y los periódicos mucho dicen acerca de ello, que a veces exageramos demasiado. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Última domanda. Y la última pregunta. Yo quiero decir algo muy simple. Soy una profesora y soy suiza. Quisiera contaros una pequeña experiencia para decirles lo verdadero que es lo que nos estamos contando y lo que nos están diciendo. En un momento dado llega un niño y un especialista de mutismo electivo me lo presenta. Este especialista ya estaba trabajando con él, pero no conseguía hacerlo hablar, nunca lo había conseguido. Entonces me pidieron que me ocupara del niño. Y yo dije, pero si no lo conseguisteis vosotros, ¿cómo lo voy a conseguir yo, hacerle hablar a este niño? Pero quiero quererle y voy a intentarlo. Entonces yo me presenté a este niño diciéndole simplemente, hola. Y él me sonrió. Y yo dije, veo que estás contento de que te he dicho hola. A mí también me gustaría si me dijeras hola. Pero tienes que saber que no debes hacerlo. Solo si quieres hacerlo y cuando lo querrás. Yo estaré encantada de que lo hagas. Y si no lo harás, te querré igualmente. Podrás hacer 1.000.000 de errores conmigo. No te preocupes. Te querré. C'è un ultimo. Gracias. Ahora sí, la última pregunta. Perdonen por la voz, pero tengo un problema de voz a las cuerdas vocales. He escuchado muy interesado el encuentro de hoy. Y literalmente me he quedado fascinado, asombrado. No me esperaba que el encuentro habría sido tan interesante y lo digo de forma muy sincera. También lo digo porque en mi casa todos los días es así. Yo tengo una hija que es psicóloga, otra psicoterapeuta. Entonces es pan de cada día. Nosotros no le tenemos envidia, ¿eh? Una mujer maravillosa. Y esto en cambio sí que le envidiamos, ¿eh? La mujer guapísima. Es psicóloga, aunque no tiene ningún título, ninguna carrera, pero es psicóloga, ¿eh? También mi mujer. Y yo me he encontrado con unos amigos y con una pequeña licenciatura en la Bocconi que me he puesto en el bolsillo porque he entendido que aquella carrera ya ha sido superada, ¿no? Bueno, esta es una pequeña premisa para decirles que a lo mejor este no es el lugar adecuado para decirlo, pero yo tengo una pregunta que quiero plantearles. Luego, si quieren, me contestan. Yo tengo grandes problemas con el juicio y con el prejuicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estas preguntas.
Invitemos entonces los dos ponentes a responder, o por lo menos a intentar responder a estas preguntas. Sergio, tú empiezas. A ti la palabra. Gracias. El tema del encuentro con el otro, de las grandes diferencias que a veces encontramos, es una cuestión esencial, pero yo creo que siempre debemos entenderla. Siempre debemos entender que en el otro hay algo, porque las diferencias son una riqueza, no son un problema. La diversidad es lo que nosotros no nos esperamos. Quería subrayar el valor del imprevisto en la vida de las personas, porque nosotros pensamos que el imprevisto es algo negativo. Generalmente pensamos que el imprevisto se equivale a algo negativo. Si digo, ha habido un imprevisto, todos pensamos que ha sido algo negativo. Pero yo he tenido muchos imprevistos y, por ejemplo, uno de nuestros chicos se escapó, ya no lo encontrábamos, se metió en la habitación de pintura y empezó a pintar. Este fue un imprevisto porque no lo habíamos precavido, no nos lo esperábamos. Nadie se habría imaginado que este chico podría hacer algo así, pero este imprevisto para él fue el punto a partir del cual nació un movimiento para su satisfacción personal, y de esta forma dejó de ser una persona deprimida tendencialmente y que pensaba ser una persona incompleta. La pregunta probablemente se refería a situaciones más problemáticas. Ahora me viene a la mente un diálogo con una amiga que una chica le había dicho: yo soy lesbiana. Ella la miró y le dijo: ¿pero tú eres solo eso? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Las categorías con las que encajamos a las personas son siempre excluyentes. Claro. Ha llegado una comunicación, 6 minutos. Vamos deprisa. Cuando uno empieza a dialogar con el otro, se realiza el cambio. El diálogo, nada más empezar, se realizó un cambio. Por lo que se refiere a la tercera pregunta sobre el síntoma. Claro, hay síntomas muy pesados a veces. Muchas veces no se puede valorizar directamente el síntoma. No lo apreciamos. Claro, tenemos que intervenir de alguna forma con el objetivo de parar lo que está pasando, pero no nos podemos quedar allí, porque si no soy un policía, no soy alguien que ayuda a los demás. Cesare una vez nos contó algo que pasó con una persona agresiva. Él fue hacia la otra persona con levantando los brazos y al final se abrazaron. Esta es la única forma justa de usar las manos, abrazar. 2 battute ancora, stiamo attenti. Otros 2. Cuando tenemos a alguien con un problema, a menudo nosotros nos enfocamos en las obsesiones. Entonces, alguien tiene un problema y nosotros intentamos resolver el problema. Pero el problema verdadero es el significado de su vida. Entonces, ¿por qué tenemos que La persona obsesionarnos sobre las obsesiones? ¿Por qué no ofrecemos lo bueno que nos ha pasado a nosotros? A lo mejor la obsesión se va. non si può vivere. No se puede vivir sin juicio. No se puede vivir sin juicio. Porque el juicio entra en nuestra vida en cualquier circunstancia. Por supuesto, nos han dicho que no juzgues, pero eso ha creado un fenómeno muy peligroso, porque ya nadie dice nada, ¿eh? No juzgar. Pero yo no quiero juzgar al otro, pero lo que hace lo puedo juzgar. Lo que hace no es su naturaleza, su persona. Lo que hace lo tengo que juzgar. Estoy en un equipo de trabajo y
Cuando le digo a alguien que se ha equivocado, él me dice, pero ¿tú crees que yo soy incapaz? Yo digo, no, tú te has equivocado. Alguien consiste en lo que hace o hace cosas porque consiste en otras cosas, es decir, en una relación con otro. Esa es la pregunta que les hago a ustedes. Y ahora le doy la palabra a Cesare. Rispondere a Giovanni alle domande che ha. Ahora Giovanni puede responder a las preguntas que tiene él. Pero me quiero detener un momento porque acaba de llegarme un mensaje. Es una persona con la que tengo encuentros desde hace 2 o 3 años. Retomar el diálogo con el deseo de uno después de un trauma es posible solamente dentro del reconocimiento de otro. Este diálogo en términos existenciales se llama generación. La considero una respuesta a muchas preguntas. Podríamos concluir también basándonos en esta frase, porque lo que voy a hacer es un poco autocontradictorio, porque quisiera concluir elogiando el tiempo perdido, el aroma del tiempo, y tengo solamente 2 minutos y medio, así que evidentemente no voy a poder hacerlo. Pero quiero decir una cosa. Nosotros tenemos relaciones con el otro de tipo económico, incluso cuando no nos damos cuenta de eso y cuando no quisiéramos tenerlos. Y con eso quiero decir que nos esperamos del otro y de nosotros mismos que pase algo positivo en el encuentro con el otro. Eso es poner el encuentro con el otro en un plan económico, en un plan de renta, de proyecto, de efectualidad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cada vez que nos ponemos en este plan, empezamos de forma equivocada en la relación con el otro. Incluso cuando decimos tendríamos que aprender del otro en vez de juzgarlo, por supuesto, es mucho mejor aprender del otro en vez de juzgarlo. Pero incluso cuando decimos tenemos que aprender del otro, ponemos la relación con el otro en un plan económico, en un plan de renta. Entonces, mucho cuidado. Estamos tan acostumbrados a este plan económico que lo aplicamos a todas las relaciones. Incluso la chica joven que nos ha preguntado sobre su novio, probablemente una amiga le hubiera respondido, si ves que eso funciona, sigue estando con él, y si no, déjalo. Y habría sido una respuesta legítima, obvia, pero también habría sido una respuesta equivocada, porque no puede ser el instrumento de medida con el que nosotros medimos la belleza y la positividad de una relación. Cada vez que cuantificamos en términos de renta, en plan económico, una relación, estamos en el camino equivocado. Grazie a questi due. Muchísimas gracias a los 2 ponentes que nos han acompañado en este diálogo. Quiero concluir solo con una palabra. Nosotros somos psiquiatras. Basaglia decía que ocuparse de psiquiatría es ocuparse de la miseria. Pero nosotros estamos apasionados de esta miseria. Y creo que en este mundo en el que a menudo nos parece que todo está hecho a perder, cuando nosotros nos ocupamos de de reconquistar algo que se ha echado a perder, nos enfocamos en el hecho de que si hemos perdido algo, de todas formas será deseable, y sobre el hecho de que tenemos una fuerza para poder retomarlo, y que esta fuerza deriva de la compañía con el otro, del hacer con el otro. Y en tercer lugar, nos basamos en el hecho de que lo que podemos obtener lo puedo
obtener si supero el nihilismo y el escepticismo que nos rodea. Pensando en ciertos miedos que tenemos acerca a los demás, lo diferente, me viene a la mente la historia de Oliver Twist, cuando el señor que lo adopta ve en él lo bonito, lo bello que tiene dentro de sí. Esto a pesar de los datos de la realidad, de los acontecimientos que dicen otra cosa. Esta fe está a la base de nuestro trabajo. Yo creo que tenemos que agradecer a Giovanni Stanghellini y a Sergio Zini, que nos han enseñado hoy, esta tarde, cómo esto es posible en la práctica extraordinaria, en la experiencia de Zini, y también en el pensamiento de nuestro otro compañero. En última análisis, antes de concluir nuestro encuentro, tengo que decir que este es un lugar de encuentro. Hemos hablado de eso, hemos hablado de diálogo y lo hemos concretado. Y por ende tengo que decir que también este año es posible contribuir a la construcción de este lugar, también a través de las donaciones en las postaciones que ponen Dona Ahora en los varios pabellones del meeting, y las donaciones se pueden hacer solamente en estos stands. Muchas gracias y gracias a todos.